Bueno, pues aquí a mí me tocó el nervio glosofaríngeo. Este es un nervio mixto sensitivo y motor que emerge del bulbo raquídeo del encéfalo. Este tiene como componentes 4. El primero es el motor, que va a ir dirigido a los músculos de la faringe, que estos son. El otro componente que tiene es parasimpático, que va a llegar al ganglio óptico dando inervación a la glándula parótida, que es esta. Otro que es el sensorial, que va a llegar al tercio de la lengua aportando el gusto. El sensitivo también, que aporta sensibilidad al tercio posterior de la lengua, al seno carótido, a la mucosa faríngea y al oído medio, a través del plexo timpánico, que aquí se puede ver. El nervio timpánico compone a su primera rama. Este penetra en el oído medio y forma el plexo timpánico, el cual contribuirá a la inervación sensitiva del oído medio y la tuba auditiva. El resto del nervio glosofaríngeo se dirige a la faringe hacia el medio de la arteria carótida interna y cuando se ubica entre el músculo constrictor superior medio de la faringe emite ramos hacia el plexo faríngeo, o sea, hace así. Finalmente atraviesa el estilogloso por medial hasta llegar a la tonsila palatina, que también inerva en el tercio posterior de la lengua, o sea, hacia aquí, siendo esta su porción terminal. Soy Diana y les voy a explicar sobre el nervio vago. Este también es conocido como un humo gástrico. Este nervio es el responsable principalmente de la capacidad de tragar, el reflejo de la náusea, algunos sabores y parte del habla. Se localiza en el agujero yugular. El nervio vago es uno de los 12 nervios craneales. Está situado en la vaina carotidia entre la vena yugular interna lateralmente y la arteria carótida medialmente, localizándose sobre la aponeurosis y los fascículos prevertebrales. A nivel de la raíz del cuello, sobre el lado derecho, el nervio discurre anterior a la arteria subclavia y penetra el tórax. Una vez dentro del tórax, los nervios vagos derecho e izquierdo se comportan de manera diferente. El nervio vago izquierdo entra en el tórax entre las arterias carótida izquierda y subclavia izquierda y a la altura del arco aórtico. Emite el nervio laríngeo recurrente izquierdo, después se va hacia abajo y hacia atrás, pasa por delante del pedículo pulmonar antes de alcanzar el esófago, donde contribuye a formar el plexo esofásico. El nervio vago derecho cruza por delante de la arteria subclavia derecha y a esta altura emite el nervio laríngeo recurrente derecho. Después se dirige hacia abajo y hacia atrás, pasa por detrás del pedículo pulmonar derecho antes de alcanzar el esófago, donde también contribuye a formar el plexo esofásico, al igual que su homólogo izquierdo. El nervio vago se compone por las fibras parasimpáticas que inervan el corazón, los pulmones y el tubo digestivo casi hasta el ángulo esplénico del colon, las fibras motoras viscerales especiales que inervan en los fascículos estriados de la laringe, faringe y el paladar, las fibras sensitivas viscerales generales que proceden de la mucosa del paladar, faringe y laringe, así como del corazón, los pulmones y el tubo digestivo, las fibras sensitivas viscerales especiales que proceden a la valécula y la epiglotis, y las fibras sensitivas somáticas que inervan la parte posterior del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica. Su función del nervio vago es que ayuda a regular los latidos del corazón, controla el movimiento muscular, mantiene la respiración de la persona y transmite una variedad de sustancias químicas a través del cuerpo. Es responsable de mantener el tracto digestivo en buen funcionamiento, contrayendo los músculos del estómago y los intestinos para ayudar a procesar los alimentos y envía información sobre lo que se digiere y lo que sale del cuerpo. Soy Yelitza y Patsy y le voy a hablar sobre el nervio accesorio del vago, que es el número 11. Este nervio, que es meramente motor, tiene su origen real en dos sitios. El primero de ellos es en el asta anterior de la columna cervical C1 a C6, del cual emergen las fibras eferentes somáticas generales del nervio, que son las encargadas de conducir información motora al músculo trapecio y al músculo esternocleidomastoideo. El segundo sitio, que es el núcleo ambiguo,
que se localiza en la médula oblongada, se encuentra dorsal al núcleo olivar y lateral al núcleo motor del 12. De él van a emerger las fibras eferentes viscerales especiales del nervio, que se van a unir a las fibras eferentes viscerales del par craneal 10, que es el vago. Esto para formar el plexo faríngeo. Este núcleo en específico, el ambiguo, lo comparten el nervio 9, 10 y 11. Con respecto a su origen aparente, el nervio accesorio del vago tiene dos: el primero, que es la cara lateral de la médula espinal, y la segunda, que es el surco posolivar. En cuanto a su trayecto, posteriormente, ya que se formaron las raicillas originadas del núcleo ambiguo posolivar, se dirige fuera del cráneo a través del agujero yugular, que igual se comparte con los nervios 9, 10 y 11. En cuanto sale el nervio, se va a dividir en dos ramas. La primera, que es la rama interna o medial, y va a llegar al ganglio inferior del nervio vago con las fibras del núcleo ambiguo. Esto para después dirigirse a la faringe y formar el plexo faríngeo. La segunda rama externa o lateral, que se constituye principalmente por las fibras espinales que se encuentran en el espacio retroestileo, y va a dirigir hacia atrás y hacia afuera para llegar al músculo esternocleidomastoideo. Ahí se va a inervar. Después va a pasar por la fosa supraclavicular, después pasa por la fosa supraescapular y al final llega a la cara posterior del músculo trapecio. Soy Sergio y les hablaré sobre el nervio hipogloso. Es un nervio motor destinado a los músculos de la lengua y a algunos músculos supra e infraioideos. Las fibras que lo forman nacen de dos núcleos, uno principal y otro accesorio. El núcleo principal está formado por una columna gris situada en el bulbo en relación con el ala blanca interna del piso del cuarto ventrículo, columna que es paralela a la línea media y que asciende hasta el pico del cálamo. En este lugar, el núcleo se halla colocado por delante del núcleo del neumogástrico, mientras en su parte inferior o vulvar está por fuera del rafé y por dentro del ala gris, que a su vez corresponde al núcleo sensitivo de los nervios mixtos. El núcleo accesorio, formado por una masa de substancia gris, está situada por fuera y por delante del núcleo principal. Se extiende hasta la parte externa de la oliva y representa un segmento de la cabeza del asta anterior de la médula. Trayecto y relaciones. Reunidos los haces de origen del hipogloso mayor, constituyen el tronco nervioso, cuya convergencia se verifica hacia el agujero cóndilo anterior. Ya formado, el nervio atraviesa dicho agujero para salir del cráneo, baja luego a las dos de la faringe y en la región carotidia, y se dirige más tarde a los bordes de la lengua, donde se distribuye. En la cavidad craneal se halla envuelto por una vaina de la pia madre y corre por el espacio subaracnoideo, entre la arteria vertebral, que está situada debajo de él, y la arteria cerebelosa inferior, que está por atrás. En el conducto cóndilo pasa rodeado de un plexo venoso que tiene anastomosis, con el seno petroso inferior y con el plexo del agujero occipital. En la base del cráneo alcanza el espacio maxilofaríngeo, oblicuamente hacia adelante, abajo y afuera, y se coloca por detrás de la carotidia, cuya cara posterior cruza, poniéndose en contacto en la cara posterior del ganglio plexiforme del neumogástrico. Después corre hacia abajo y adelante y pasa entre la yugular interna, que está por fuera, y el neumogástrico, y la carotidia interna, que están por dentro. Al llegar a la carótida, cambia de dirección, corre hacia adelante pasando por fuera de ella y se introduce en la región suprayoidea. Al cruzar la cara externa de la carótida externa, queda por dentro del tronco venoso tirolinguofacial y forma con la yugular interna por atrás y el tronco venoso tirolinguofacial el triángulo de Farabeuf, en cuyo fondo se encuentra la carótida externa.
Colaterales. El hipogloso mayor de 6 ramas colaterales. El ramo meningio, el vascular, el descendente, el del tiroideo, el del hiogloso y estilogloso, y el del genioideo.